Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 5 de septiembre, en el que veremos como siempre los tres índices principales de Estados Unidos, acciones seleccionadas del S&P 500 cotizando en Wall Street y los earnings que tenemos para esta semana. De acuerdo, pues vamos a empezar como siempre con el Dow Jones, como hacemos todas las semanas, y como ya sabemos, durante la semana pasada hubo caídas generalizadas en todos los sectores del S&P 500, en el Dow Jones, en el Nasdaq, etcétera. Tuvimos unas caídas bastante generalizadas y que se extendieron, como digo, a todos los sectores. Si nos fijamos aquí en el Dow Jones, de hecho, hemos roto uno de los soportes de importancia que teníamos considerados, que es la zona de los 31.371 puntos básicos, y que de aquí en adelante probablemente lo que hagamos es, durante esta semana al menos, continuar con esta tendencia bajista todavía, aunque sí que podríamos esperar algún cierto spike, es decir, algún pequeño rebote en el camino, cuando todavía seguimos reduciendo estos niveles a los que nos encontramos en la actualidad, pero sí que me esperaría que la tendencia siguiese siendo bajista durante los próximos días o al menos durante las próximas semanas. Esta semana, como ya conocemos, la jornada de hoy, la jornada del lunes es festival, con lo cual tenemos una semana de 4 días, habrá 4 sesiones solamente y normalmente cuando tenemos este tipo de semanas que son un poco más cortas y en las que además no tenemos tantos datos macroeconómicos que nos van a reportar, ahora en adelante hablaré sobre ello, por lo general no solemos ver un cambio de tendencia demasiado fuerte o al menos si lo vemos es para formar una cierta lateralidad, como por ejemplo pudimos ver pues, en esta zona de aquí de finales de mayo, principios de junio de 2022, cuando lo vimos también en marzo, pues ese tipo de momentos o bien es porque hemos tenido ya una caída muy fuerte, una subida muy fuerte y empezamos a ver una cierta lateralidad, aunque después se pueda continuar con la misma tendencia, digamos, en este caso bajista, ¿de acuerdo? Y que, como decía, durante esta semana, pese a que sea solamente de 4 días, el reporte de datos macroeconómicos va a ser bastante escaso. Tenemos, por ejemplo, para la jornada del martes y del miércoles, algunos datos del PMI, del sector servicios, por ejemplo, para ver cómo ha ido creciendo este sector en los Estados Unidos durante el anterior mes. Por lo demás, tenemos, como siempre, algún dato relacionado con las hipotecas, pero no es de los principales. Tenemos también durante la jornada del jueves y el viernes datos relacionados con el empleo, simplemente semanales. Ya vimos el del desempleo durante la semana pasada en Estados Unidos y que fue un poco peor de lo esperado. Subió el desempleo, la tasa de desempleo al 3,7%, cuando todavía se estaba estimando que nos hubiésemos quedado en el entorno del 3,5 o 3,6%, y que por lo general al final el mercado no lo tomó bien, aunque al principio durante ese pre-market sí que vimos movimientos alcistas de un más 1% por lo general. Después, algo que también puede afectar de manera indirecta a este mercado, podemos ver que, por ejemplo, durante la jornada del jueves tenemos la reunión del Banco Central Europeo, que indirectamente pues, es también un poco el marcapasos que puede seguir también la Fed, ya que ambos están empezando a tomar el mismo tipo de decisiones, aunque el Banco Central Europeo va con mucho más retardo que lo hace la Fed, y se está esperando que este Banco Central Europeo suba 0,75 por ciento los tipos de interés, 75 puntos básicos, lo cual sería una subida bastante fuerte desde hace ya varias décadas y rompiendo con la tendencia actual de unos tipos nulos o negativos que veníamos en el pasado, digamos, durante los últimos años, la última década. Esto por lo general se puede tomar como un movimiento agresivo que también se puede trasladar a los Estados Unidos, ya que Jerome Powell durante el Foro Económico de Jackson Hole también nos dio esa impresión de que iba a continuar con una Fed siendo bastante agresiva y que los tipos de interés se van a mantener bastante altos todavía y nos llegan rumores de que durante 2023 no va a haber ninguna bajada, por lo tanto sí que podemos esperar unos tipos que alcancen por encima del 4% y que se mantengan al menos durante todo el año 2023 en ese entorno, ¿de acuerdo? Y por último, también tenemos durante esta semana, en la jornada del miércoles, el Apple Event, que normalmente no suele ser algo muy positivo para esta compañía en la propia semana, pero que en las semanas posteriores, al cabo de 2, 3 meses, sí que vemos que se beneficia, digamos, de este tipo de productos que sacan a la venta. Aquí esperamos en este evento el nuevo iPhone, el iPhone 14, las versiones paralelas a este iPhone y probablemente algún iWatch nuevo
también sí, siempre queda alguna sorpresa con software o con algún tipo de nuevo aparato que nos pueden llegar a presentar los de Cupertino, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, eso va a ser los principales eventos, tanto económicos como empresariales, que vamos a poder ir viendo durante esta semana y que por lo general no son de gran calado como lo podrían ser pues, en semanas anteriores o como lo es la propia semana que viene, donde tenemos ya el dato del CPI y del PPI, es decir, la inflación al consumidor, que es la que todos conocemos en las noticias en Estados Unidos, y la inflación al productor, el PPI, en Estados Unidos durante la jornada del martes y del miércoles respectivamente. Entonces, ¿qué podemos esperar sabiendo todo esto del Dow Jones? Como digo, probablemente esperaría una continuidad de la tendencia, pero sí que como es una semana corta con pocos datos, podríamos esperar una cierta lateralidad en este entorno de los 31.000 puntos básicos. Quizá pues vengamos al soporte, al siguiente soporte importante que tenemos, que es básicamente la zona de los 30.900, por esa zona aproximadamente. Sí que podríamos llegar a testear esa zona, a lo mejor incluso podemos llegar a romper lo que ahora se ha convertido en resistencia, que tengo aquí marcado, que son los 31.375 puntos básicos, lo lleguemos a perforar mínimamente, pero a lo mejor toquemos ese techo durante la semana si tenemos algo un poquito más positivo en la zona de los 31.800 puntos básicos como techo durante esta sesión de 4 días, ¿de acuerdo? Por lo general, como digo, esperaría poco movimiento para este tipo de índices durante esta semana o al menos con las noticias que conocemos hoy en día, porque siempre puede salir algún catalizador repentino que no nos estamos esperando y que esto dispare la volatilidad dentro del propio mercado. En el S&P 500 sí que podemos ver que tenemos un soporte que lo vamos a marcar, de hecho, ahora mismo lo tenemos de gran importancia aquí en esta zona aproximadamente de los 3.880 puntos básicos y que todavía no hemos llegado a testear. Fijaros cómo además durante el pasado, hace algunas semanas, llegó a ser un gap bajista, tuvimos un espacio bastante grande que ya está cubierto por completo, pero sí que nos fijamos, podemos encontrar que hay un nuevo gap aquí en la zona de abajo que probablemente, como ya decíamos, que el mercado seguramente se va a dirigir a testear nuevamente sus mínimos anuales, pues seguramente lo que vamos a hacer también es cerrar este tipo de gaps que sobre todo en el S&P 500 y en el Nasdaq se nos han visto generados cuando tuvimos este rally alcista, ¿de acuerdo? Aquí tuvimos otro, pero que ya está cerrado por completo. Tenemos también este gap bajista, pero que tarde o temprano, cuando el mercado empiece otra vez la senda del crecimiento, se verá cerrado por completo. ¿De acuerdo? Entonces, en el S&P 500, al ser un índice más diversificado con todos los sectores, incluidos los 11 sectores principales de la economía estadounidense, sí que podríamos ver pues esa continuidad de la tendencia, como estábamos diciendo. El sector tecnológico no está nada bien, Communication Services tampoco está nada bien, las acciones cíclicas con esta subida de tipos no lo van a pasar nada bien. De aquí en adelante, el sector energético es una incógnita, ya se ha revalorizado bastante, el precio del petróleo está empezando a caer y esto les afecta de manera negativa. Por lo tanto, también son acciones que tienen un gran peso en este S&P 500 y que pueden ver arrastrado al propio índice a que siga cayendo. El sector financiero, el sector de salud, ahora mismo está un poco ya estirado. El sector salud tampoco puede dar mucho más de sí. El sector de los materiales básicos, industrials, etcétera, las commodities, sí que podemos ver que no lo están haciendo tampoco nada bien. Este entorno macroeconómico no es el mejor para ese tipo de acciones. Por lo tanto, sí que podemos ver que el chicle, podríamos decir, que se ha estirado demasiado con este rally que tuvimos durante el mes pasado y sí que podríamos llegar a estimar que, como digo, la tendencia siga continuando. Después, para el Nasdaq, que es el índice por excelencia más castigado durante este año, estamos ahora mismo desde los máximos históricos de noviembre, pues aproximadamente en una caída del -27, -28%, lo cual, si miramos la media histórica, no ha habido correcciones, es una bastante fuerte. De hecho, estamos ya prácticamente como en la crisis sanitaria del año 2020, estamos en ese entorno aproximadamente. Y sí que podríamos esperar que con las noticias que son negativas, que además nos están llegando durante estas últimas semanas, como por ejemplo la de Nvidia durante la semana pasada, perdón, donde vimos que Estados Unidos le limitaba la fabricación, la venta, etcétera, de semiconductores a China y en China, porque también fabrican allí. Esto es evidentemente un impacto para la propia compañía, para el sector en general, y vimos como Nvidia se desplomó pues un 11%, un 12% en los mínimos de la sesión y ha caído pues a unos niveles mínimos de 52 semanas y está en 2 años atrás. Por lo tanto, es algo que también hay que tener en cuenta con este tipo de movimientos en el sector tecnológico y cómo pueden afectar de manera indirecta aquí mismo en el Nasdaq 100, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como digo, es semana para continuar la tendencia y a tener en cuenta que puede haber movimientos de lateralidad, fijándonos ya en la semana que viene con el reporte de la inflación que vayamos a tener.
Si te está gustando el vídeo hasta este momento, no olvides darle a ese botón de me gusta para que a más personas, amantes de la bolsa como a todos vosotros, les aparezca el canal recomendado. Vamos a pasar ahora a las acciones cotizadas en el S&P 500 de diversos sectores. Vamos a empezar viendo a Nvidia, que era la que estaba mencionando hace unos momentos, y para que nos fijemos cómo esta grandísima caída, que de hecho con el gráfico del volumen prácticamente no lo podemos ni ver aquí en la zona de abajo, cerró aquella fatídica sesión en un menos 7,67% de caída, para luego la sesión siguiente caer otro menos 2,08%. Pero como digo, hubo unos mínimos de prácticamente un menos 12, casi menos 13% durante la propia sesión. De hecho, si nos fijamos, el volumen se disparó también durante esa sesión. Nvidia tiene una media, la tenemos aquí en la zona blanca, lo marco aquí. Tenemos una media de 54,74 millones de acciones que se intercambian a diario. Durante esta sesión, que hubo esa gran caída, hubo más del doble, hubo 117,88 millones de intercambio de acciones, lo cual es una barbaridad. Y fijaros cómo hay este spike en el dato, en el gráfico del volumen, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ahora mismo tengo marcados estos soportes, uno ya se ha convertido en resistencia y que, bajo mi punto de vista, están representando esta lateralidad, esta consolidación que tuvimos durante el año 2020, que es aproximadamente lo más importante que tiene esta acción en estos momentos. Y es que entre los, si lo tengo bien marcado, entre los $128 y los 137 tenemos básicamente donde se puede quedar en estos momentos Nvidia, donde ha podido ya llegar a corregir sus valuaciones, donde sus múltiplos pueden estar un poco más cómodos de lo que estaban, pues por ejemplo aquí en esta zona de los 180, $190, donde quizá estaban un poquito sobreestimados, teniendo en cuenta que para el próximo trimestre pues estamos estimando prácticamente un billón, es decir, 1.000 millones menos de ingresos durante este trimestre, y que además con esta nueva noticia que ha surgido sí que se está estimando que a lo mejor puede haber una pérdida extra de unos 400, 500 millones en ventas, que le puede llegar a afectar de esa manera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí que podríamos esperar que entrase de nuevo en esta lateralidad, que nos quedásemos un poco en esta configuración lateral y que, bajo mi punto de vista, Nvidia ahora mismo es una empresa, está en un sector que no lo va a pasar probablemente del todo bien durante los próximos trimestres, aunque venimos de una demanda bastante fuerte durante los anteriores, cuando hubo la crisis de suministro con los semiconductores, con esa alta demanda que se tardaba tanto en hacer llegar los pedidos a las empresas. Ahora mismo podemos ver que la demanda quizá está empezando a decrecer, que las cadenas de suministro están empezando a mejorar y que durante los próximos trimestres, probablemente con esta incertidumbre económica y sobre cómo va a estar el entorno macroeconómico, sí que podamos ver que esto va a afectar de lleno a estas empresas y que quizás no vaya a ser el mejor momento para estar mirándolas, al menos en el corto o medio plazo, pero en el largo plazo ya sabemos que son empresas ganadoras de las que necesitamos como sociedad para el futuro y que van a salir reforzadas durante los próximos años, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar ahora a otras empresas de otros sectores diferentes. Hoy vamos a ver un poco del sector de real estate, del sector inmobiliario. Vamos a ver a una de mis favoritas de este sector, que es Simon Property Group, una que bajo mi punto de vista, si no fuese por la contabilidad que tiene en estos momentos debido a su elevada deuda con respecto al volumen de activos, podría estar mucho mejor posicionada porque es un negocio de calidad, es una empresa bastante bien posicionada, con una cuota de mercado muy buena, pero que, como digo, le tiene el lastre, digamos, de no tener la mejor contabilidad posible en sus cuentas, ¿de acuerdo? Tenemos este gran canal bajista que llevamos teniendo desde los máximos pues, de noviembre, diciembre del año 2021 y que hasta la zona de los $95 por acción no hemos encontrado este suelo y que es prácticamente pues, a medio camino de la corrección que ya tuvimos durante la crisis sanitaria del año 2020, ¿de acuerdo? Ya sabemos de sobra que durante este año, año y medio que viene por delante, de subidas de tipos de interés y de mantenerlos en unas cotas bastante altas, el sector inmobiliario por lo general no lo va a pasar nada bien, eso ya lo sabemos, pero es algo que también el propio mercado está empezando a descontar, como estamos viendo. Es decir, estamos viendo que estas correcciones no son así porque sí. Estamos viendo que es porque el volumen de negocio va a bajar, se van a vender muchísimas menos casas, va a haber una concesión de créditos muy inferior a la que había durante los años anteriores, la que ha habido por lo general durante la última década, y que esto no se va a solucionar, digamos, en este tipo de empresas hasta que no veamos que la Fed empiece a decir que de aquí en adelante van a empezar a reducir los tipos y que la hoja de ruta del Banco Central, por lo general, va a verse modificada con respecto a la que tenemos en la actualidad. Entonces,
Ahora mismo sí que podríamos esperar que el suelo clave de esta acción la podamos ver en los $95, pero sí que tendría cuidado porque tenemos una lateralidad también de bastante importancia y con algún gap pequeño de por medio en esta zona ya de los 85 hasta los $90 por acción. Y hay que tener en cuenta, como decía, que no es una acción, no es un sector que lo vaya a estar pasando demasiado bien durante los próximos meses. Tenemos un dividendo trimestral del 1,75 por acción, que es bastante respetable, es un porcentaje bastante bueno y que si queremos ir pues a largo plazo nos puede llegar a configurar pues un dividendo en el interés compuesto bastante interesante. Si nos fijamos en otra que también os ha solido interesar bastante, como es Opendoor con estas ventas de casas online, con ese producto que nos ofrecen, ahora mismo se está encontrando ya en los mínimos históricos. Opendoor es otra empresa que todavía no ha llegado a lo que está prometiendo ser, está todavía con pérdidas, aunque el EBITDA haya sido ya positivo, pero sí que podemos ver que quizá no está siendo el momento económico para este tipo de acciones, para este tipo de empresas, al fin y al cabo, y que pueda seguir todavía sufriendo, pero que al fin y al cabo, si durante los próximos meses, durante el próximo año, esta empresa consigue resistir con su modelo de negocio y sabe mantenerse financieramente hablando, es una empresa que a lo mejor en el largo plazo, con las ideas que está trayendo, porque es algo novedoso, sí que podamos ver que se pueda llegar a revalorizar en el largo plazo de una manera consistente. Pero como digo, en estos momentos no sería ni mucho menos una recomendación para estar dentro del mercado, porque como digo, es un sector que está en muy mala situación y como empresa en concreto no está tampoco en su mejor momento por estar todavía en pérdidas, mientras que tenemos unos tipos de interés alcistas, lo cual nunca favorece este tipo de empresas, ¿de acuerdo? Tenemos también a Realty Income Corporation, que es otra que como ya sabéis es famosa por los dividendos mensuales, que nos paga 0,25 por acción mes tras mes. Los 12 meses del año podemos cobrar este dividendo simplemente por tenerla y es otra que bajo mi punto de vista es bastante interesante, es líder en su sector también, la tenemos que está manteniéndose mucho mejor que las anteriores y podemos ir viendo que la configuración que está haciendo es con un canal alcista, con unos máximos y unos mínimos cada vez más grandes, más separados entre sí y que por lo general podríamos ver que se mantenga normalmente en esta lateralidad de aquí en adelante. Podríamos esperar probablemente que no hubiese grandes cambios y que pudiésemos ver pues, que el soporte clave lo seguimos manteniendo en los $67 por acción, mientras que los máximos a tener en cuenta son probablemente los 70-71 dólares y que nos mantengamos, como digo, en esa lateralidad de aquí en adelante. Vamos a ver, antes de pasar a los earnings, vamos a ver también a Apple, que está muy cerca de sus máximos históricos, aunque haya habido durante estos últimos días estas correcciones que estamos viendo aquí en el gráfico, pero que como decíamos hace ya, si no recuerdo mal, hace 2, 3 semanas en un análisis semanal, nos preguntábamos si era justo, si era razonable que Apple estuviese tan cerca de los máximos históricos como lo llegó a estar aquí en este punto, teniendo en cuenta la situación macroeconómica que tenemos, con los tipos de interés, con la reducción de ventas que la propia empresa ha estimado para esta segunda mitad del año 2022 y que por lo general pues no tenía demasiado sentido el encontrarnos tan cerca de esos máximos históricos cuando todo está decreciendo, cuando la demanda decrece, cuando hay cierta incertidumbre, etcétera, y cuando además de aquí en adelante vendrá el nuevo iPhone seguramente y veamos que la demanda de dicho teléfono probablemente no vaya a ser la misma que tuvimos, pues, por ejemplo, con el 12 o con el 13 durante los 2 años anteriores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí, ¿qué esperar? Como he dicho al principio del vídeo, Apple, cuando tiene este Apple Event, normalmente no lo hace bien. Históricamente, si vemos sus días, tuvo el anterior a principios de junio aproximadamente, por esta zona de aquí. Fijaros como nada más después de ese Apple Event, pues tuvimos estas grandes caídas. Normalmente no nos suele hacer nada bien cuando tenemos este tipo de presentaciones y probablemente durante este mes de septiembre, pues vaya a volver a repetirse la historia, vayamos a volver a tener caídas, pero esto no significa que esta acción o esta empresa ya no valga para absolutamente nada. El factor clave, el soporte clave que podríamos encontrar probablemente serían los $150, pero no me extrañaría en absoluto que rompiésemos y nos viniésemos pues, a la zona de los $145 por acción aproximadamente, que es donde tenemos esta gran configuración lateral en varios meses distintos, ¿de acuerdo? Por lo general, como digo, todas las acciones analizadas se están basando en que durante esta semana no tenemos grandes movimientos, grandes catalizadores, pero como digo, sí que estaremos un poco más con la vista puesta en la semana que viene y en lo que pueda venir con el dato de inflación.
Por último, vamos a ver los earnings que tenemos para esta semana y que además, como veis, no son de gran importancia, de gran calado como lo han podido ser en semanas anteriores, pero pensad que en estos momentos estamos en el mes o las 2, 3 semanas, por así decirlo, de transición hasta que volvamos a empezar la nueva earnings season. Y es que en apenas un mes, menos de mes y medio, empezaremos de nuevo con el nuevo reporte de los grandes earnings, con los grandes bancos, que es con los que siempre empezamos, aunque entre medias durante estas semanas sí que tendremos pues, a otras empresas, como puede ser Nike, como puede ser Adobe, pueden ser otras empresas que son de gran importancia, pero es que las vamos teniendo, digamos, a cuenta gotas en semanas separadas y hasta que no llega, digamos, el próximo mes, en mediados de octubre aproximadamente, no empezaremos con la nueva earnings season y con los grandes bancos a reportar los beneficios. El lunes, como ya sabéis, pues hoy mismo es festivo, no hay sesión en Estados Unidos, no vamos a tener ningún earnings diseñable. Durante la sesión del martes, pues bueno, tenemos básicamente a UiPath con esta robótica o la inteligencia artificial, tenemos este sector tecnológico quizá no lo esté pasando en el mejor momento ahora mismo y que por lo general pues podremos esperar algún miss en los earnings de esta propia empresa. Luego, por lo general, tenemos también a Coupa y a GitLab, pero nada que vaya a mover al mercado como tal. La mejor sesión probablemente en cuanto a los earnings pues podría ser el miércoles, seguiremos verlo de aquella manera, tenemos a NIO antes de abrir el mercado, el otro día tuvimos los deliveries durante la semana pasada de los automóviles eléctricos en China, de estas marcas de NIO, de XPeng, de Li Auto, etcétera, y no fueron del todo positivas, así que veremos cómo vienen los earnings de NIO, veremos si vienen bajo estimaciones o el guidance, sobre todo al fin y al cabo, que están esperando durante los próximos meses que vaya a haber de ventas de coches. NIO, de hecho, durante estos meses está llegando, está haciendo su desembarco ya en Europa y esto es algo que también va a repercutir de manera bastante positiva en las ventas de los automóviles. Tenemos a la meme stop de GameStop durante la jornada del miércoles a cerrar el mercado. Los meme stocks ahora mismo están un poco con altibajos, está habiendo muchísima volatilidad con AMC, con GameStop, con todas estas que ya conocéis y que por lo general, pues bueno, los earnings no me esperaría que fuesen gran cosa, pero como ya sabemos, esta acción no se está valorando de la manera que sería lógica, así que la dejamos un poquito aparte en ese sentido. Tenemos también a American Eagle Outfitters, también bastante interesante para el sector cíclico en este sentido. Tenemos a Casey's, otra también bastante interesante en el sector de los consumidores. Al cerrar el miércoles, perdón, el jueves tenemos a DocuSign, porque al abrir el mercado no tenemos nada de interés, salvo Lovesac a lo mejor. DocuSign con estas firmas electrónicas, también una empresa interesante que hace una actividad interesante, pero que es muy limitada, está poco diversificada y que en estos momentos pues es básicamente una acción que estuvo de moda, pero que ahora mismo lo está pasando bastante mal y que no sea el entorno macroeconómico, al igual que estábamos hablando de Opendoor, pues podríamos trasladarlo a DocuSign de la misma manera, al fin y al cabo. Tenemos también a Zscaler, otra bastante interesante del sector tecnológico y que probablemente venga con un crecimiento bastante fuerte, bastante bueno y que en el guidance quizá veamos una cierta ralentización, pero todavía con un crecimiento bastante fuerte y me podría esperar unos earnings bastante positivos en este caso de Zscaler. Después, el viernes, antes de abrir el mercado, tenemos a Kroger, otra también bastante importante y que por lo general no tenemos nada más durante esta semana. Como dije en mi tweet, dije poco peso esta semana para los índices y sectores y el lunes, evidentemente, pues no tenemos sesión. Por lo general, estos earnings pues, no van a mover a los mercados, nos darán simplemente una información adicional de los sectores que ellos representan, pero como digo, por lo general no nos van a quitar el sueño y no van a mover a los mercados, ni mucho menos con este tipo de acciones. No olvidéis checar los links de aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita para recibir las notificaciones de futuros vídeos, comentar abajo si pensáis que el mercado irá de forma positiva o negativa durante esta semana y nos vemos en el próximo vídeo.